Desde hace varios días, Telesur, el canal de televisión propiedad de los regímenes comunistas de Cuba y Venezuela, viene dándole muchísima promoción al golpe de Estado que los bolcheviques protagonizaron en Petrogrado en la noche del 6 de noviembre, según el calendario gregoriano, a el 7 de noviembre. Es decir, del 6 al 7 de noviembre, los bolcheviques dieron un golpe de Estado al gobierno provisional, el gobierno que era producto de la Revolución de Febrero según el calendario juliano que regía, ¿no?, en Rusia, y marzo según el calendario gregoriano. Creo que no fue más que un engaño. La revolución ya había acontecido antes, liderada por Kerensky, y pues habían depuesto el zar y se había instaurado una república democrática en Rusia, o eso intentaban hacer. El gobierno revolucionario de Kerensky tenía muchísimos problemas que resolver, no se acababa de decidir a tomar medidas que las masas, la mayoría de los rusos esperaban. Habían situaciones bastante críticas producidas por la Primera Guerra Mundial, donde Rusia enfrentaba a Alemania, entre otras naciones que participaron de esa gran contienda militar. Estaba el desabastecimiento, estaba el hambre, estaba el deseo de los campesinos de que se repartiesen las tierras de los grandes terratenientes. Estaban todas estas cuestiones y el gobierno revolucionario no se decidía, el gobierno provisional no se acababa de decidir a tomar ciertas medidas que la mayoría esperaba. En un momento dado en que los partidarios del zar se estaban reuniendo, agrupando para ir en contra de la verdadera revolución democrática, pues los partidarios de Lenin, muchos que estaban presos, fueron armados, y estos aprovecharon, fueron armados para defender la democracia, y pues estos se aprovecharon de estas circunstancias, y lo que hicieron fue relevar a los otros soldados en un momento clave, es decir, en todas las postas claves, y así fue que dieron su golpe de Estado, pudiéramos llamar. Fueron preparando las cosas de manera tal que esa noche se hicieron con el poder de manera bastante fácil. Casi nadie se enteró de que había ocurrido tal revolución. Al otro día los rusos se enteran, empiezan a enterarse, muchos tardaron bastante tiempo en enterarse, que los bolcheviques eran los dueños del poder. Luego Lenin cierra el parlamento, acabando con los vestigios de la democracia, de esa joven democracia que había surgido en Rusia. La Revolución Socialista de Octubre llevó al poder a uno de los más grandes criminales que tuvo la Europa del Este, que fue Vladimir Lenin. Que lee la historia de Lenin puede ser como Lenin desde sus orígenes, de que era un joven, tenía esa ambición de poder y no escatimó esfuerzos ni recursos ni ética en nada para conseguir su propósito. Trotsky es el que en verdad protagoniza los principales hechos que dan lugar a que los bolcheviques asumiesen el poder en Rusia. Luego vienen todas las medidas represivas que tomaron precisamente los bolcheviques para consolidar el poder. La Checa, con Félix Helsinki, los fusilamientos incluso a personas por el solo hecho de vender algún producto. Luego vino la colectivización forzosa, luego vino la sucesión de Lenin, le sucedió Stalin, y a través del terror se adueñaron de toda Rusia e implantaron el comunismo en las demás repúblicas que formarían parte de la Unión de República Socialista Soviética. Ese mal ejemplo ruso, ese mal ejemplo de cómo los bolcheviques tomaron el poder y lo que hicieron posteriormente, sin duda alentó a otros individuos que también se llamaban socialistas, y estoy hablando de Mussolini en Italia y de Adolf Hitler en Alemania, a decir: ¿por qué si los bolcheviques en Rusia se terminaron adueñando del poder completamente
instauraron un régimen totalitario, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo? Y así lo hicieron. Y luego continuaron, luego otros hicieron lo mismo. Mao Zedong en China también terminó instaurando un terrible, un criminal régimen comunista. No sé, se puede hablar del papel que jugaron luego en la Unión Soviética, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, pero no podemos olvidar de que al inicio de esta contienda estuvieron de parte de los alemanes, luego del tratado de no agresión que firmaron, pero al principio estaban de parte de los alemanes, inclusive coincidieron ambos en Polonia. Una vez que Hitler ataca Polonia, pues ellos también atacan Polonia, y pues luego es que cuando Hitler rompe el tratado de no agresión, ellos comienzan la guerra y le hacen frente al fascismo. Antes de esto, no. Y luego de eso también está el papel nefasto que jugaron durante la Guerra Fría, donde el escenario no era otro que el de dos modelos tratando uno de imponerse al otro. Por un lado, el modelo democrático que respeta libertades y derechos, y por otro lado, el modelo soviético, ruso, consecuencia de esta revolución, que promovía que existiese un solo partido en los países, ¿no?, como sistema, y que se suprimían todas las libertades y todos los derechos inclusive. Son sistemas donde todo es prohibido y lo que no es prohibido es obligatorio. Un sistema cínico, hipócrita, altamente mentiroso, que sabe fingir en los escenarios internacionales una apariencia que en realidad no existe. Diseñado para que un grupito de personas, mediante el engaño, mediante las falsas promesas, mediante la violencia, mediante una serie de métodos, arrastren a las masas, enarbolando justicia social, enarbolando igualdad, enarbolando fraternidad. En el fondo, el objetivo es adueñarse, apropiarse de todo un país y esclavizar a las masas en beneficio de esa pequeña minoría que se afianza en el poder y luego no quiere soltarlo. Y analicemos nada más el siguiente punto. De los países comunistas, donde siempre los pueblos estuvieron completamente cercados, prisioneros, escapaban. Todavía de Cuba escapan, de Venezuela escapan por miles. Escapaban sus ciudadanos buscando libertad, buscando derechos, oportunidades, precisamente para países capitalistas que, según los comunistas, son los peores, o es el peor sistema que tenemos sobre el planeta. Según los comunistas, ellos vinieron a liberar a los trabajadores, a los campesinos, a los soldados de la explotación capitalista. Sin embargo, de sus cortinas de hierro, de sus cortinas de bambú, como se le llamó al cerco al pueblo chino, o de la cortina de marabú, un término yo creo muy apropiado para el caso cubano, escapa todo el que puede, a riesgo de la vida. ¿Sabemos cuántos morían tratando de atravesar la frontera rusa, de Alemania Oriental y de otros países comunistas para escapar hacia el capitalismo? Sin embargo, los trabajadores de los países capitalistas, completamente libres, sin cerca para brincar, sin obstáculos para escaparse, libres de salir cuando quisiesen e irse para cualquier país comunista, nadie lo hacía. Y cuando lo hacía alguien, generalmente no estaba muy bien de la cabeza, era un delincuente que andaba huyéndole después de cometer algún grave delito a las autoridades de sus respectivos países, como han venido muchísimos delincuentes de Estados Unidos, varios delincuentes, no han sido muchos tampoco de los Estados Unidos, vinieron durante varias décadas buscando refugio en Cuba. Esos son los individuos que del mundo libre han venido hacia el mundo comunista. Y finalmente, gracias a Dios, triunfó el modelo que promueve la libertad, la democracia y los valores de la Revolución Francesa, pudiésemos decir: la libertad, la igualdad, la fraternidad, la división de los poderes del Estado de Derecho, la democracia liberal occidental y la economía abierta. Todo ha terminado como profetizó en 1946 George Orwell en Rebelión en la Granja. Todo lo que combatían los animales, la dictadura de los cerdos en la granja, que habían
de la que se habían apropiado de la granja del señor John, terminaron haciéndolo los cerdos. Ellos terminan siendo peores que los capitalistas explotadores contra los cuales dicen haber luchado. En mi opinión, si no se hubiese producido la Revolución de Octubre, me atrevería a afirmar que nosotros los cubanos no hubiésemos sido víctimas de 60 años de la más cruel y despiadada dictadura. Pero sin lugar a duda de que este hecho que marcó un hito en la historia de la humanidad demuestra cómo las personas con arraigo popular, pero que están llenas de cierto megalomanismo, que están llenas de cierto odio, de ciertas ambiciones, pueden seducir a las masas. Para mí la Revolución de Octubre representa en el mundo el brote de la epidemia, de la enfermedad más mortífera, más dañina que haya azotado a la humanidad, al género humano. Es un hecho que pasó como una mancha en la historia de la humanidad. Y guardamos la esperanza de que esos residuos que quedan de esa enfermedad también sean exterminados.